Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Amén. Doctrina de ángeles, clase número 4, ¿verdad? Clase número 4, porque la pasada clase nosotros vimos los tipos de ángeles. A ver, ¿quién me dice los tipos de ángeles que hay? A ver, ¿quién me lo puede decir? A ver si la clase fue efectiva. Los tipos de ángeles están en el cielo, están entre nosotros, son invisibles, son espíritus. No, porque veo que están mirando para el piso. Esa es la hora que todo el mundo se pone tan santo que mira la Biblia y dice, sí, ¿qué? Dime los tipos de ángeles que hay. Ángeles, serafines, querubines. Amén. ¿Por qué el arcángel no es un tipo de ángel? Porque la palabra arcángel, ese denomina rango, poder, autoridad y posición. Por lo tanto, por el estudio, podemos determinar que los arcángeles son ángeles con rango. Amén. Por eso es que tiene ese nombre de arcángel. Y que generalmente cuando se presenta un arcángel, bíblicamente es un príncipe. Es un principado, es uno de estos principados que la Biblia muestra. Amén. Gloria a Dios. Y en el día de hoy, que Dios me ayude, vamos a estar hablando del carácter de los ángeles. El carácter de los ángeles. ¿Por qué, pastor, tanto tiempo enseñando doctrina de ángeles? Porque si toma la Biblia un texto para decir que habían quienes estaban haciendo culto a ángeles, creo que es muy importante que la iglesia sepa quiénes son los ángeles, la función de los ángeles y por qué no se debe dar culto a ángeles, sino solamente culto a nuestro Dios. Amén. Y eso lo aprendimos desde un principio, que los ángeles no recibían, ¿qué cosa? Adoración. Pero sí hay iglesias que dan culto a ángeles. Por ejemplo, como dijimos en una clase anterior, la Iglesia Católica, que tiene dedicación, días, aunque la Iglesia Católica le da culto hasta hombres muertos ya, hasta muertos. Así que canoniza hasta los hombres, los pone como santos y bueno, si adoran al hombre, al coco, a la vela, al palo, porque son figuras hechas de yeso, pueden ser víctimas o son víctimas de dar adoración a ángeles. Bueno, antes de pasar a la lectura de la palabra, tengamos unas palabras de oración. Padre, gracias, papá, por permitirme estar acá en tu presencia para enseñar a tu iglesia, Dios mío. Te pido que me ayudes a enseñarles, a hablarles, papá, a predicarles tu palabra y tu espíritu, Señor, inspirándome, grave en ellos, Señor, en el poder, en fuego en sus corazones, Señor, la doctrina. En el nombre de Jesús te damos gracias y toda la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Va a ser el texto áureo para esta clase, el texto que me va a catapultar, nos va a catapultar a esta enseñanza del carácter de los ángeles, porque los ángeles tienen un carácter, tienen carácter. Amén. Gloria a Dios. Salmo 103, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Bendecid a Jehová. ¿Quiénes? No le está hablando ahora al pueblo. Le está hablando a los ángeles este texto.
El salmista en el canto dijo, bendigan los ángeles a Dios. ¿Y no es esto lo que los ángeles hacen? ¿No adoran al Señor eterno? A estos pastores no se les reveló esta multitud de ángeles, este coro celestial cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Bueno, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Amén. Pueden sentarse. Gracias a Dios por reverenciar este texto, poniéndose de pie. Reverenciamos a Dios en su palabra. Amén, aleluya. El carácter de los ángeles. Cuando digo carácter, ¿a qué me estoy refiriendo? Carácter tiene que ver con sentimientos. Carácter tiene que ver con voluntad. Carácter tiene que ver con intención. Carácter tiene que ver con acción. Carácter tiene que ver con fuerza. Por lo tanto, cuando veo este texto que se le manda a los ángeles a realizar una acción, este texto empieza a describir que son poderosos, que son ejecutores de la palabra de Dios, y luego dice obedientes a la voz de su precepto, y eso me lanza a que el carácter de los ángeles, de estos seres creados por Dios, está dirigido con un propósito. Cuando digo carácter, quiero profundizar un tincito más, si usted me lo permite. El carácter es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de un individuo. Ese es el carácter. Ahora, uno de los significados de la palabra carácter en el diccionario español es que el carácter es una señal que queda en una persona con efecto de un conocimiento, como un efecto de un conocimiento o una experiencia importante. O sea, algo que sucede y marca espiritualmente a esa persona, y eso le cambia su forma de ser. Y es que una experiencia con Dios transforma la vida de un hombre. Bendito sea el Señor. Una verdadera experiencia con Dios transforma la vida de un hombre. Ahora yo pregunto, los ángeles que lo están viendo, esa continua revelación del Todopoderoso, ¿no será suficiente para transformar y marcar el carácter de estos seres? Sí, sí sucede. Sí sucede, porque cuando estos serafines cantan santo, 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 la voz que está efectuada en ese texto es una voz que tiene que ver con imperativo, tiene que ver con una expresión de emociones. Ese texto no se puede leer santo, santo, santo. Ese texto se debe leer con voz potente, imperativa, de esta manera: santo, santo, santo. ¿Y por qué ellos están glorificando así a Dios? En este sentido, porque Dios se revela y ellos son marcados con esa revelación que están viendo de Dios. Por eso es que dicen: toda la tierra está llena de tu gloria, nada se escapa de tu majestad. El Todopoderoso, a estos ángeles que están en su trono, bendito sea el Señor, que están viendo la gloria de Dios, eso transforma sus vidas, y transforma a un punto que cuando Luzbel, el arcángel Luzbel,
deseó el trono de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque vio esa gloria y él quiso esa gloria. Por eso dijo, subiré a lo más alto y me sentaré en el trono del Altísimo. Deseó un lugar que no le tocaba, porque él quería esa majestad para él, por lo tanto fue expulsado. Y con él la tercera parte de los ángeles del cielo, una gran parte, la tercera parte, expulsada juntamente con él, porque contaminó a estos ángeles con su pecado también. Por lo tanto, los ángeles tienen la capacidad de desobedecer. Y estos ángeles se les juzga en la palabra de Dios como ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado por un deseo pecaminoso. Y ahí tengo que aplicarlo a la iglesia, porque nosotros tenemos que guardarnos, cuidarnos, que por desear lugares de honor o desear otras cosas que no sean la voluntad de Dios, caigamos de donde Dios nos ha colocado, que es la roca fiel y eterna, que es Cristo. Amén. Por eso es que Dios a la iglesia aclara y dice que tenemos que estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Como dice Santiago, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Porque quien no se somete, entonces puede estar compartiendo deseo con estos seres angélicos que compartieron deseo con el diablo y fueron expulsados del reino de los cielos y están en prisiones de oscuridad. Algunos de estos ángeles más poderosos esperando el día del juicio. Entonces, si lo que queda para estos ángeles caídos es el juicio de condena y el lago de fuego, porque dice que es para Satanás, que fue creado para Satanás y sus ángeles, aquellos que participen, que colinden, que gusten, que prueben, que aprueben, que estén con el deseo de Satanás, van a ser también lanzados para el lago de fuego. Porque si dice que es para Satanás y sus ángeles, y la palabra ángel no solamente significa ser, sino también mensajero, aquel que transmite el mensaje del diablo, su destino eterno, va a ser también en el lago de fuego con su agente de transmisión, con su padre, con el diablo, con el padre de mentira, que el Señor lo reprenda, que estaba influyendo en esa persona a través de sus ángeles caídos, de los que son llamados demonios en la palabra de Dios, y influenciando, sembrando la cizaña, el error y haciendo que las vidas tropiecen. Y como dice la Biblia, ay de aquel que por el que tropiece alguien. Amén. Así que tenemos que tener cuidado. Cuidado. Usted dice, bueno, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, a mí eso no me va a suceder, el diablo no me va a tocar. Sin embargo, Pedro, que estaba al lado del Señor Jesucristo, cuando el Señor habló del poderoso plan de salvación, Pedro dijo, Señor, que esto no te acontezca, que no te crucifiquen nunca, que no te maten. No, el Señor reprenda, no. Yo profetizo vida sobre ti, Señor Jesús, profetizo unción, profetizo. Y Jesús le dijo, cállate la boca, Satanás, sal de él, cállate la boca. A reprender al diablo en la boca de un discípulo. Y eso me hace entender que tenemos que estar a tono con Dios. La iglesia tiene que estar a tono con Dios, y la mejor manera de estar a tono con Dios es a través de la obediencia. Y ese es el pináculo, el principio del carácter de los seres angelicales, la obediencia. Porque cuando Dios habla de los ángeles que no pecaron, es en un texto de que Pablo le está poniendo a Timoteo, a Dios, a Cristo y a los ángeles que no pecaron como testigo. ¿De qué cosa? De que tenía que cumplir el llamamiento que Dios le había hecho. O sea, participar de la obediencia. Por lo tanto, me hace entender la palabra de Dios que la obediencia
es el principio del carácter que debe de tener, que tienen los ángeles y que debe tener la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La obediencia es el principio, el primer escalón, el pináculo, el piso fuerte del edificio. Debe estar fundamentado en la obediencia. Bendito sea el Señor. Es que aún para ejercer la fe necesitamos ser obedientes. Amén. Porque cuando Moisés clama al Señor, el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a mi pueblo que marche. Amén, Señor. Pero obedecieron esa palabra para que la fe actuara, ¿verdad? O sea, que esa obediencia, de hecho, ¿qué desató el pecado en el hombre? La desobediencia. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, cuando dice la palabra en el Salmo 103, versículo 20, que estos ángeles que son poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra de Jehová, ¿cómo la ejecutan? ¿Cómo son poderosos en fortaleza? Obedeciendo la voz de su precepto. Lo que Dios dijo, ellos hacen y son fuertes a causa de ello. Bendito sea el Señor, porque la fortaleza de las criaturas está en la obediencia a su Creador. Bendito sea el Señor. Y los ángeles tienen la capacidad de obedecer y tienen la capacidad de desobedecer. Y entonces los ángeles escogen. Ellos obedecen a voluntad. Bendito sea el Señor, como usted mismo lo hace también, que obedece a voluntad y en algunos tiempos desobedece a voluntad, ¿verdad? Que la carne se pone a querer hacer lo que no tiene que hacer y ahí el Espíritu Santo nos redarguye y vamos de rodillas a pedir perdón al Señor y volvernos a esa obediencia. Bendito sea el Señor. Así que si los ángeles tienen esa capacidad de obedecer, entiendo entonces que tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios le dijo al pueblo, pasándolo entre dos montañas, de la bendición y la maldición. ¿Y cuál fue ese pro que le puso el Señor para ser bendecido? Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios y obedecieres, amén, ¿verdad? Y si el pueblo lo pasó entre lo bueno y lo malo, los ángeles también tienen esa capacidad, escúcheme bien, de saber lo bueno y lo malo. Y ahí es a donde yo aplico, cuando en el Génesis Dios juzga al hombre y dice, ha comido del fruto, ahora es como uno de nosotros, ahora es como nosotros que sabe, que tiene la capacidad de saber lo bueno y lo malo. Ese nosotros aplica no solamente para la Trinidad, sino que también aplica para todo el ejército que estaba presencial en ese tiempo, el ejército de los cielos, los ángeles. Los ángeles tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 17, hay una sierva, una mujer, que dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel, dice ella, el rey es como un ángel de Dios para discernir lo bueno y lo malo. Y le hace una comparativa, ¿no? Al rey, que era como un ángel, elevándolo, poniéndolo en un lugar, en una posición de honor, en una bella posición. Pero lo cierto es que había conocimiento, por lo menos en el pueblo de Israel, en este tiempo, conocían acerca del ejército celestial. Amén, tenía conocimiento del ejército celestial. Y uno de estos conocimientos es que sabían que los ángeles sabían escoger o discernir entre lo bueno y lo malo, pero el hecho de que ellos puedan discernir entre lo bueno y lo malo no les da la capacidad de discernir los pensamientos. Eso es otra cosa.
ni ángeles, ni demonios, ni ninguna otra criatura tiene el poder de discernir los pensamientos del hombre. Lo que usted piensa solamente lo sabe Dios. Bendito sea el Señor. Y Dios se glorifica tanto. Y dice que antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Dios oyó y está dando respuesta. Bendito sea el Señor. O sea que a veces nosotros nos ponemos acá a hacer el parlamento y exponemos las peticiones. Amado, antes de hablar ya Dios lo sabe. Y hay cosas que usted se calla y Dios lo sabe. Entonces, yo digo, ¿cuánto creemos en Dios? Nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto creemos en Dios? Que a veces decimos, no voy a decir esto porque esto no lo puede saber nadie, ya Dios lo sabe. Y a quien Dios quiere se lo muestra. Porque hasta el mismo Eliseo, el rey ¿quién es el traidor? Decía este rey. Y uno tuvo que decirle, en el pueblo de Israel, en el campamento, hay un profeta que Dios se lo está revelando todo. Las cosas más secretas que se planean, Dios se le está revelando. Entonces, Dios lo sabe todo. Y es bueno practicar esto. De no quedarnos con la cosa por dentro, sino que en la intimidad con Dios, en el secreto con Dios, hablar con Dios, ¿quién eres tú? Puramente. Amén. Para que verás cómo Dios, por medio de esa práctica de la oración, va a ir puliendo tu alma. Pero ningún ángel, ni ningún demonio tiene la capacidad de conocer tus pensamientos. Y ahí viene la palabra. ¿Cómo funcionan los espíritus de adivinación? ¿Cómo funciona el espíritu de adivinación? Si no saben tus pensamientos, ¿cómo funcionan? ¿Cómo saben las cosas que te van a acontecer? ¿Cómo saben las cosas que te van a pasar? Y eso sería un buen tema para hablar acá sobre demonología y cómo obran estos seres demoníacos. Pero ahora te voy a dar una pincelada rápido porque el tema de hoy es los ángeles. Estos espíritus de adivinación que aparecen en la Biblia, amén, ellos no saben el futuro, pero sí saben los planes que se ejecutan y ejercen. Y por ahí viene la manipulación. Porque la sabiduría de los ángeles, la mente de los ángeles, no es como la mente del hombre. Por lo tanto, fácilmente pueden engañar. Es ese dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ajá. Bueno, por ahí va la cosa. Y entonces, en un estudio de demonología podemos hablar acerca de estas cosas, cómo se detectan, cómo saber si es profecía o es adivinación, cómo saber en la casa de Dios qué es lo que es, porque puede suceder. Y en la Biblia hasta los mismos apóstoles le estaba siguiendo hasta una adivina. Bendito sea el Señor. Y cómo discernir, pero bueno, harina de otro costal. Vamos ahora a lo que estamos viendo en esta clase. Los ángeles no pueden discernir el pensamiento del hombre. Y la Biblia lo dice bien claro en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Porque dice la palabra, solo tú conoces, en esta palabra dice, Señor, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Amén, aleluya. Cuyo corazón, porque el que escudriña el corazón es Dios. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, dice la palabra de Dios. Ningún ángel tiene este poder, ni tiene esta
potestad. Bendito sea el Señor. Si usted ve que alguien dice que hay un ángel por ahí que le da revelación y que conoce y que le habla del futuro y que vaya para aquí, para allá, cuidado, hay personas que hasta se meten en sueños, en revelaciones, que vienen ángeles y le dicen acompáñame y Cuidado con la manipulación espiritual. Amén. Yo no digo que no hayan personas que tengan visiones de ángeles, pero sí puedo decirte de que hay personas que van atrás de no solamente el dinero, sino atrás de tu alma, para hacerte descarriar con error y falsa doctrina, usando a estos seres espirituales como palanca, como herramienta para conmover a los que están menos afirmados a la palabra de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Los ángeles como carácter son, en su carácter, son adoradores. Y es interesante esto porque dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 9, versículo 6. Dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Bendito sea el Señor. Y aquí entonces, este versículo me apoya lo que yo les dije, que posiblemente ese Génesis capítulo 2, versículo, los primeros versículos que dice que en el día que fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, podría referirse a la creación de los ángeles. Y una vez más este texto como que me da un apoyo, ¿no?, a este pensamiento personal que tengo yo. Amén. No lo impongo que esto es así, porque no, personal. Pero dice que Jehová hizo los cielos y los cielos de los cielos y todo su ejército. Así que puede ser que en un cielo hizo las estrellas y los planetas y en el otro cielo hizo los ángeles. Porque no es la primera vez que vamos a estar viendo que en la palabra de Dios se compara a las estrellas con los ángeles. Por ejemplo, al mismo Satanás le dicen, oh lucero, lo comparan como una estrella, oh lucero. Y en otros libros apócrifos, no canónicos de la Biblia, también se hacen comparaciones de los ángeles, pero mencionando estrellas, como que las estrellas desobedecieron a Dios no siguiendo su órbita, y se estaban refiriendo a los ángeles que pecaron en ese capítulo de los libros apócrifos. Entonces, dice la palabra, volvemos al texto de Nehemías, todo lo que está en la tierra, los mares, todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Bendito sea el Señor. Y los ángeles adoran a Dios continuamente. Amén. Y entonces nosotros como iglesia deberíamos también ser adoradores, pero como el Señor dice, en espíritu y en verdad. Y ese en espíritu hay una doble referencia ahí, porque se está refiriendo espiritualmente vivificados, espiritualmente vivos en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, pero también significa con voluntad. En espíritu es con voluntad, hacerlo, no con muerto, sino hacerlo con gozo, hacerlo con fuerza, como dice en otro salmo, tañid bien. O sea, que se escuche que se está tañendo, que se escuche que se está alabando. Amén. Y dice que el ejército de los cielos lo adora. Los ángeles son adoradores de Dios. Bendito sea el Señor. Pero también las estrellas
se descubrió ahora con este telescopio que lanzaron con micrófono, que cada estrella tiene su sonido, que cada galaxia emite su canto. Bendito sea el Señor. Toda la creación adora a Jehová nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Cristo es exaltado por todas las estrellas. Bendito sea el Señor. Los ángeles tienen un carácter humilde. Los ángeles, aunque tienen nombre admirable, hay ángeles que tienen rangos y autoridades, no se las dan de potenciados, ¿no? Sino que son humildes. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, para los que están anotando, versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra de Dios. En el versículo 9 comienzo a leer: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y en inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal a las potestades superiores. Ese es el carácter de los hombres, que no les importa nada y no tienen vergüenza y no tienen pena de hablar mal de las potestades superiores. Dice, versículo 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea que los hombres que no conocen nada del reino espiritual se ponen a proferir y a maldecir y a declarar juicio y a ofender a potestades superiores que el mismo hombre que no conocen, y los ángeles que son más fuertes y poderosos saben contener la boca. Saben contener la boca. Amén. Por lo tanto, aprendamos humildad de estas criaturas de Dios. Aprendamos humildad de estos seres espirituales, que si ellos se miden, apréndase a medir también usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. Escuche este consejo que yo le doy. Bendito sea el Señor. Porque esa medición, esa capacidad para contenerse, aún en medio de las contiendas, se llama santidad. Se llama santidad. Y los ángeles son santos. Dios los creó santos. Y cuando digo santo, es la palabra santo significa reservados para Dios, que solamente le pertenecen a Dios, que no buscan contaminarse. Pueden contaminarse. Hay ángeles que se contaminaron con las hijas de los hombres, y ese sería tema, harina de otro costal también. Y entraríamos entonces en los gigantes y en estas cosas, pero ángeles que sí se contaminaron. Hay demonios que se siguen contaminando y llevan al hombre a fornicar. ¿Por qué? Porque son cosas esas contaminaciones que destruyen la santidad, que obstruyen la santidad, que ensucian la santidad. Pero los ángeles de Dios, amados, santos, y no buscan contaminación. Por eso tú ves que cuando se arrodillan en la Biblia delante de ellos, ellos le dicen: levántate y adora a Dios. Ellos se quitan de en medio, levántate y adora a Dios. Ellos no van a recibir, ellos no van a permitir contaminación. Hay casos de mujeres que han testificado que se les ha aparecido ángeles y que los ángeles las visitan
y que llega un momento que el ángel empieza a enamorarlas o ellas se empiezan a sentir atraídas sexualmente por ese ángel. Amado, un ángel de Dios no hace eso. Un ángel de Dios no viene a hacer visitas periódicas a nadie. No lo hacen, porque los ángeles tienen un trabajo, están al servicio de Dios. Bendito. ¿Y cómo trabajan entonces los ángeles con la iglesia? En un momento vamos a estar viendo. Son santos. Y esa santidad, amado, en esa santidad ejecutan el poder, porque dice la palabra, poderosos en fortaleza. Amén. Según el salmo que leímos al principio, poderosos en fortaleza. Por lo tanto, son poderosos. Y volviendo al Salmo 103, poderosos en fortaleza. Pero no dejo de quitar el contexto de esta misma oración. Poderosos en fortaleza porque son de Jehová. Porque dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, los que le pertenecen a Dios. Son poderosos en fortaleza. Y este texto me bendice tanto porque me acuerdo que la iglesia que le pertenece a Dios también participa de esa fortaleza. ¿O no decía Pablo en medio de la prisión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Y a qué se estaba refiriendo Pablo? Me van a matar, pero yo tengo fuerza y voy a pasar por eso. Porque la fuerza no viene de mí, viene de Cristo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, cuando digo poderosos, cuando dice el texto, poderosos en fortaleza, esa fortaleza que quien la puso en esos seres fue Dios. Y el que la puso la quita. Amén. Para que me entienda. Porque para que Luzbel dijera, me voy a sentar en el trono del Altísimo, es porque ese ángel tenía poder y fortaleza. Y fue quitado, lanzado, expulsado. Le fue quitada esa fortaleza. Y cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, por favor, ¿cuál fue el pensamiento del diablo? Lo venció. Ya está vencido, lo maté, fue crucificado. Porque ese es el pensamiento que ese ser ha de haber tenido en materia de esto. ¿Y qué hizo Cristo? Lo exhibió, expandió su victoria, descendió a lo más profundo y llevó cautiva la cautividad. Bendito sea el Señor. Porque nuestro Dios, mira que se gloría Dios en quien es Él. Dios se gloría en quien es Él. Cuando la primera oración que hicimos, no habíamos comenzado el culto. Y me tocó el Espíritu Santo y empecé a hablar lengua. ¿Sabes qué estaba recibiendo yo, discerniendo en esa lengua? Dios hablándome y diciéndome que Él se glorificaba en que es un Dios perdonador. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Así me glorifico en que soy perdonador. Y es que Dios es Dios. Y hace lo que Él quiere. Bendito sea el Señor. Pero los ángeles no son dioses, no hacen lo que quieren, no tienen el poder para hacerlo. Hay cosas que son imposibles para los ángeles. La salvación no era posible para los ángeles. La predicación sí es posible para los ángeles, sin embargo Dios dijo, no lo van a hacer. Y al sol de hoy ningún ángel puede predicar el evangelio. Y es más, puso Dios un texto y dice, si se aparece un ángel con un mensaje diferente, si se revela algún otro, anatema, maldito con maldición. Hay un juicio preparado, por si acaso hay una criatura, hay un ángel, un ser angélico que quiera revelarse. Bendito sea el Señor. Y mira cómo hay ángeles que se manifiestan, trayendo evangelios diferentes. Porque los testigos de Jehová, un ángel que se le apareció a una persona
a decirle cosas que no estaban en la Biblia? Los adventistas del séptimo día, un ángel que se le apareció a otra persona a decirle cosas que no estaban en la Biblia. Los mormones, un ángel que se le apareció a otra persona. Y así, cuando estamos viendo todas estas sectas y falsas doctrinas y falsas iglesias, ángeles que se han aparecido trayendo mensajes de maldición y la gente creyéndolo, ignorando lo que dice la palabra, desobedeciendo lo que dice la palabra. Y es lo que está en el libro de Judas, que habla sobre estos casos: nubes sin agua, 2 veces muerto. Bendito sea Dios. Yo glorifico a Dios. ¿Por qué glorifico a Dios diciendo estas cosas? Porque se cumple su palabra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Poderosos, pero su poder limitado. Aunque son poderosísimos los ángeles, no podemos imaginar con nuestra mente poderosísimos. Es más, vemos la capacidad de su poder cuando vemos su labor. ¿Cuál es la labor de los ángeles? Amados, los ángeles son ejecutores de los decretos y juicios de Dios. Así de poderosos son los ángeles. Porque Dios decreta, Dios establece un juicio y los ángeles van a cumplirlo. De hecho, cuando Dios enterró el cuerpo de Moisés, así dice la palabra, que Dios lo sepultó. Cuando vemos la contienda de Miguel con Satanás por el cuerpo, cabe la posibilidad de que Dios haya ordenado al príncipe de los ángeles, Miguel, a sepultar a Moisés, y que Satanás estaba disputando por causa de los pecados de Moisés que le pertenecía ese cuerpo. Amén. O sea que este ángel estaba realizando una labor encomendada por Dios, y los ángeles son obedientes a lo que Dios manda, a las labores que Dios manda. Es más, ¿ya anotaron eso? Ejecutores de los decretos y los juicios de Dios. Mateo 13:39 es el texto que describe esto de una manera muy particular. Me encanta, impactante, poderosa. Dice que el enemigo vino y sembró cizaña. Dios, el sembrador, había sembrado trigo. Se coló el enemigo, sembró cizaña. Y luego explica que el sembrador es Dios. El enemigo es el diablo, sembrando cizaña entre los que son salvos, gente que no es salva, gente que son como las rocas en el mar. ¿No has visto en esas películas los barcos que chocan con las peñas y se hunden o encallan? Y hay gente que es así dentro de la iglesia, gente que es como esas rocas que están debajo del agua y no se ve. Y cuando empieza la tormenta, sale la roca y se hunde la roca, sale la roca, y cuando pasa el barco y sale la roca, encalló y rompió y hundió el barco. Y hay personas que es así, que cuando empieza el problema, cuando empieza el ataque, no son convertidos, sino que instrumentos de Satanás, y hacen encallar a muchas personas. Por eso es que hay cizaña dentro de la iglesia, y el trigo, amado, tiene que conservarse orando, fiel al Señor, en la palabra, los ojos puestos en Cristo, para que estas rocas escondidas no hagan daño. Bendito sea el Señor, la gloria para Dios. Pero escuche el consejo. Y llegó el tiempo de la siega, dice el versículo 39 de Mateo capítulo 13. Llegó el tiempo de la siega, que es el fin del siglo, el fin del tiempo. Y los segadores, dice la palabra, los ángeles fueron a separar la cizaña del trigo. Claramente está hablando del arrebatamiento, los santos que son tomados, el pueblo de Dios que es tomado, amén, y los que no son, pasan la tribulación y son llevados a juicio. Texto que muestra que los ángeles son ejecutores de los
decretos y los juicios de Dios. Por ejemplo, cuando llegaron los ángeles a Sodoma. ¿Qué estaba pasando en Sodoma? En esta historia de Sodoma y Gomorra. Tenían una ley, un código de familias en Sodoma y Gomorra. Tenían un código de familia. Literalmente tenían un código que no vivían en otras ciudades. Puede estudiar historia ahora que la arqueología ya quiso ya quiso confirmar que sí descubrieron la ciudad de Sodoma y Gomorra, que no se había encontrado, ya se encontró. Y las cosas que han encontrado arqueológicamente, una ciudad diferente a las otras ciudades, tenían un código diferente. Homosexualismo, hombres se echaban con hombres, mujeres con mujeres, había el acabose. Amados, si no se han enterado, la homosexualidad es pecado y es aborrecida por Dios, y Dios dice que el varón que se vista como mujer, que se eche con otro hombre, que tenga relaciones sexuales con otro hombre, que se eche con otro hombre, que sea homosexual, no va a entrar en el reino de Dios. Y así cojan ahora todas las Biblias y las quemen en una pira y no exista más en la tierra la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y la palabra de Dios no es un libro escrito, la palabra de Dios ha sido dictada eternamente y para siempre. Y si queman todos los libros, borran todas las Biblias digital y limpiamos al mundo de la Biblia, cuando el hombre muera y esté delante de Dios, va a ser juzgado por la palabra de Dios. Porque la ley eterna se va a mantener ahí. Los cielos pasan, la tierra pasa, va a haber una nueva creación, pero la palabra va a seguir. Bendito sea el Señor. No sé si se predicará. En ese entonces habrá necesidad de predicar. No lo sé, pero la palabra va a seguir. Esa ley va a ser eterna. Bendito sea el Señor, porque nuestro Dios es eterno. Y bajo esta ley, Dios envió a sus ángeles a Sodoma. ¿Y qué pasó con estos ángeles? Que quisieron violarlos, los hombres que quisieron tener relaciones sexuales. Y Lot quiso entregar a sus hijas para que tuvieran relaciones con sus hijas y no tocaran a los invitados. Y los ángeles extendieron su mano, metieron para adentro a Lot y cegaron a todos los hombres. Y le dijeron, vamos, no miren para atrás, porque vamos a ejecutar el juicio de Dios. ¿Y cuál fue el juicio? Fuego y azufre cayendo sobre Sodoma y Gomorra. Se exterminó la ciudad para siempre. Descubrieron ahora, pleno siglo XXI, las ruinas de aquello que quedó. No descuide, sobre la humanidad ahora no va a caer fuego y azufre sobre una ciudad pecaminosa o sobre Cuba, que es el código de familia. No se asuste, no va a suceder. Sobre el mundo entero viene la gran tribulación sobre aquellos que no quisieron recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Eso es lo que viene ahora. Tranquilo, esa cosa va a suceder. Con la iglesia, ¿qué va a suceder? Vamos a ser arrebatados, vamos a recibir a nuestro Señor en el aire y vamos a estar en las bodas del Cordero. Bendito Dios, porque estas cosas van a suceder. Los ángeles fueron a ejecutar el juicio. ¿Por qué? Porque son siervos de Dios. Amén. Son siervos de Dios y como siervos de Dios sirven a la iglesia. ¿Por qué? Porque son espíritus ministradores enviados, dice la palabra, a favor de los herederos de la salvación. Como los ángeles entraron en casa de Lot para sacarlo de ahí a él y su familia y ejecutar liberación, porque los ángeles ejecutan liberaciones de parte de Dios
pelean la batalla del pueblo de Dios espiritualmente. Como ellos se colaron en casa de Lot, así los ángeles andan entrando en tu casa, sacando cosas que no glorifican a Dios, peleando contra seres espirituales de maldad, contra demonios que vienen a atacar, vienen a destruir, pero hay una línea de defensa angelical, carros de Israel, como dice, y su gente de a caballo, ejército, huestes celestiales, protegiendo a la iglesia. Amado, y si así no hubieran ángeles, ya tú eres templo del Espíritu Santo y en ti está habitando el Espíritu de Dios. Si pueden con ese, me dicen, ¿verdad? Si pueden con ese, me dice, pero no obstante a eso, están las huestes celestiales. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Enviados para servicio a favor, no en contra, a favor. Están a favor tuyo, bendito sea el Señor, porque Dios los envió para que estuvieran a favor tuyo. Enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Bendito sea el Señor. Aún no estamos allá y ya nos están defendiendo. Aún no estamos allá y ya están peleando por nosotros. Así que yo les pido un poquitico más de descanso en el Señor, de confianza en el Señor. No es que usted tiene que estar orando, Señor, ahora manda a tus ángeles para que toquen a esta persona o para que hagan esto. No. Usted no manda a Dios ni a los ángeles que son de Dios. Usted ore al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que tú me ayudes. Y ya Dios sabe lo que tiene que hacer. Ya Dios sabe lo que tiene que hacer. Y si Dios tiene que enviar a ese ejército celestial a pelear por ti, lo hace. Porque va a estar a favor tuyo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque los ángeles son preservadores del pueblo. Ya estoy terminando casi ya. Los ángeles son preservadores del pueblo de Dios. Aleluya. Porque no le dijo Dios a su pueblo, a su ángel enviará delante de ti. Y si Dios le dijo eso al pueblo, voy a enviar mi ángel delante de ti. Eso se ve en Génesis capítulo 24, versículo 7. Se ve en Éxodo. Dios va a poner a sus huestes. Amén. Para que hagan guianza, para que hagan pelea, para que traigan liberación. Porque dice la palabra, clamamos a Jehová. Eso lo dice el pueblo de Israel en el libro de Números, capítulo 20, versículo 16. Clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz. ¿Cuándo? Cuando eran esclavos en Egipto. Y dice, y Dios envió un ángel y nos sacó de Egipto. Envió un ángel. La palabra ángel, ¿qué significa? Mensajero. ¿A quién envió? A Moisés. Pero espiritualmente, ¿a quién envió? ¿Quién estaba ejecutando los hechos poderosos que Dios estaba dictando? Porque hasta la palabra muestra que el ángel de la muerte, en obediencia a Dios, ese ser visitó a Egipto. Y digo ángel de la muerte porque se llevó los primogénitos de Egipto. Un ángel cuyo poder Dios dijo, marquen las puertas los dinteles con sangre, y él pasará por alto en la casa que tenga la señal de la sangre. ¿Por qué Dios les dijo esto? Porque los ángeles no son omniscientes. Los ángeles no son omniscientes, no sabían este es israelita y este no, este sí, este no. Él iba a estar pasando y quien no tuviera la señal, si había primogénito, se iba. Se iba. Israelita que no marcó con sangre, se fue el primogénito. No tuvo concesión de que este sí, este no, porque no era Dios el que estaba pasando. Era un ángel que Dios había enviado. Y con las acciones de Dios sacó a Israel de Egipto. Bendito sea el Señor. O sea que los ángeles actúan en función para la liberación del pueblo de Dios. Y ya termino con las dos últimas funciones que hacen los ángeles. Son intercesores.
Usted piensa que los ángeles no claman a Dios. Los ángeles son intercesores. Zacarías capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra: respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Israel? Tremendo. Un ángel intercediendo por el pueblo. Aleluya. Es que si a usted le resulta difícil de creer que los ángeles oran, todos claman a Dios. Todos clamamos a Dios. Todos. Aún hasta las bestias, cuando tienen una herida, ellos hacen una voz de clamor, hacen un chillido, hacen algo. Y eso piensa que es dolor solamente, o están clamando al Creador. Porque cada criatura adora y cada criatura clama. Hasta por instinto clama. El más ateo que dice Dios no existe, cuando le llega el momento más cruento, dice: ay Dios mío, ay Dios mío, va a decir, le va a salir, porque toda criatura clama. Pero este ángel está clamando a favor de el pueblo de Israel. Amén. Y le dice al Señor, a causa de su ira: ¿hasta cuándo no tendrás piedad? Eso es un clamor de intercesión. Y yo me gozo porque veo ángeles clamando. Veo por la palabra al Espíritu de Dios clamando con gemidos indecibles. Gloria a Dios. Y ya voy a cerrar ya. La última labor de los ángeles. Bendito Dios. El ministerio angélico con los justos que mueren en el cuerpo. Y voy a dejarlo rápido acá, y en la otra clase vamos a hablarlo más a profundidad. Porque cuando el cristiano muere, ahí van a estar los ángeles para llevar su alma. Y cuando el no cristiano muere, por muchos testimonios de personas que han muerto no estando en Cristo, han visto demonios y han gritado: no me voy contigo, yo no me voy contigo. Eso le aconteció a un vecino acá. La esposa dijo: no, ya está loco, ya le ha afectado la enfermedad el cerebro. Y él le decía a su esposa: yo no me quiero ir con ellos, yo no me quiero ir con ellos, que no me lleven, que no me lleven. Y ella le decía: ¿a quién? Míralos ahí, no los puedes ver. Hechicero murió sin Cristo, hechicero. Bueno, a causa de la hora, ya terminé. La semana que viene vamos a tocar un poquitico más eso, qué pasa cuando mueren y cómo los ángeles hacen esta obra. Y vamos a estar hablando de los mensajes de los ángeles. ¿Qué mensajes traen los ángeles específicamente? Nos ponemos de pie para despedir.